Llegó el turno de Michel Temer, cada vez suenan más fuertes las campanas del impeachment en Brasil. Los brasileños se mantienen en las calles en medio de la tensión política que se vive en el país debido al caso de corrupción que involucra al presidente Michel Temer. ¡Fora Temer! ¡Direta já! Está nas nossas mãos, nas nossas... Desde el miércoles los ciudadanos piden la dimisión del mandatario. Además exigen la celebración inmediata de elecciones presidenciales. Autoridades prevén una nueva ola de manifestaciones como las que se vivieron en el año 2014, esto durante el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Por su parte, el presidente insiste en su inocencia y asegura que la grabación usada como prueba busca desestabilizar su gobierno. Luis Ignacio Lula da Silva exigió que Temer salga del poder de inmediato. El peso político cae sobre el presidente de Brasil, Michel Temer, mientras el mandatario insiste en su inocencia. Temer pidió que se suspenda la investigación en su contra porque el audio que lo incrimina en el caso de corrupción de Petrobras es, según señaló, fraudulento. Este sábado pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise la veracidad de la cinta. Lo que se ha dicho lo diré de nuevo. En la grabación y en el resto está siendo impugnado por posible y debo mencionar que he escuchado más de 50 ediciones de esa grabación. Intento de manchar no solo la reputación moral del presidente, sino que trata de invalidar a nuestro país. Pero digo con toda seguridad que Brasil no se descarrilará. Yo continuaré al frente del gobierno. Las declaraciones de Temer son respaldadas por un experto del Tribunal del Estado de Sao Paulo, quien asegura que la grabación fue editada 50 veces, algo que podría invalidar el material como prueba judicial. Pero no todos creen en la inocencia del jefe de Estado. El Partido Socialista se retiró de la coalición del gobierno y exigió la renuncia de Temer. Esto significa la pérdida de 7 senadores y 35 diputados, por lo que habrá menos posibilidades de aprobación de la agenda del mandatario. A la petición de su renuncia se une el popular expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien dijo que debe llamarse a elecciones anticipadas. El escándalo contra Temer comenzó el pasado miércoles cuando el diario O Globo publicó que existe una grabación en la que el mandatario autoriza el pago de un soborno por el silencio del ex líder de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, para que no colaborara con los investigadores del caso de corrupción de Petrobras. La grabación fue hecha por los dueños del frigorífico JBS y entregada a la Corte Suprema de Justicia. En Río de Janeiro, Brasil, nos acompaña Mauricio Santoro, politólogo, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Un placer. Lo primero, el presidente Temer insiste en que no va a renunciar. Una cosa es lo que diga el presidente como líder político, como mandatario, pero hablemos del piso político. ¿Se resquebraja o no el piso político del presidente Temer frente a esta denuncia por un supuesto soborno? Bueno, las denuncias en contra de Temer son muy graves y además vienen en un momento donde la popularidad del presidente ya es muy baja. Menos de 10% de los brasileños apoyan a su gobierno. Y ahora empezamos también a ver que los partidos de la base de la coalición de Temer empiezan a dejar el gobierno. Entonces es una situación muy difícil para el presidente y las encuestas enseñan que 85% de los brasileños desean la anticipación de las elecciones generales que están arregladas para 2018. Entonces el escenario ahora es casi imposible para Temer. Ahora, señor Santoro, ¿qué futuro tiene esa prueba, la prueba excepcional que tiene en este caso la justicia, que es esa grabación, cuando ya un perito de un tribunal dice que fue editada 50 veces? Hablo de acuerdo a la justicia brasileña, a la ley. ¿Qué futuro tiene esa prueba? ¿Podría caerse en el camino? Hay una discusión muy grande ahora en Brasil sobre la calidad de esta prueba. Por ejemplo, la Fiscalía Federal, que presentó las pruebas para la Suprema Corte, dijo que no ha habido una adulteración ni una edición y que las pruebas son auténticas. El presidente contesta eso y además tenemos que esperar las investigaciones que van a decir si está o no cierta la grabación.
pero el contenido de las cosas que el presidente dice, de las cosas que escucha de los dueños de la JBS, son algo increíble, como una bomba acá en la política brasileña. Entonces, por lo menos por ahora, el Temer que está teniendo que presentar una versión alternativa, que presentar una respuesta para una población que está muy enojada con él. Para usted, señor Santoro, ¿de qué depende que se dé o no el impeachment ahora para el presidente Michel Temer? Bueno, hay muchas opciones que no necesariamente pasan por el impeachment. Por ejemplo, los tribunales electorales de Brasil aún están jugando una causa en contra de Temer que puede alejarlo del poder sin impeachment por crimen electoral, por recibir donaciones de empresarios que no pasaron por la ley. Otra posibilidad también es una renuncia de Temer si percibe que no tiene más condiciones de gobernar. Y la tercera posibilidad es el impeachment, pero yo no diría que el impeachment es la más probable porque es un proceso judicial que tarda muchos meses y ya vivimos un proceso así el año pasado y toda la gente en Brasil está cansada y sabe que esto es algo muy doloroso para el país, sobre todo en un momento como ese, donde estamos en la peor recesión que Brasil ha sufrido en 100 años. Ya son 2 años que nuestra economía está se reduciendo de tamaño y ahora estamos con un PIB más pequeño de lo que teníamos en 2010. Entonces es un momento para la economía terrible. Ahora, yo quería preguntarle precisamente por eso, usted habló ya de la economía, pero en lo político Brasil vivió un impeachment a la presidenta Dilma Rousseff, también por situaciones irregulares, pero quien sale en este caso a pedir la renuncia inmediata del presidente Michel Temer es Luis Ignacio Lula da Silva, otro exmandatario cuestionado por su proceder al frente del poder, al frente del Palacio de Planalto. ¿Qué está pasando en Brasil? Lo que está pasando ahora acá es que estamos viviendo una crisis que no es solamente una crisis de un gobierno o de 1 o 2 partidos. Lo que está en discusión es toda la naturaleza del sistema político partidario que hemos creado desde la redemocratización de Brasil, es decir, en los últimos 30 años. Los principales partidos políticos, los principales liderazgos políticos están todos involucrados en las denuncias de corrupción, en las investigaciones de la Policía Federal, de la Fiscalía Federal. Entonces hay un sentimiento ahora en Brasil muy fuerte de enojo en contra de la clase política que se parece un poco con que los argentinos decían hace 15 años, este sentimiento de que se vayan todos y que está involucrando a toda la gente acá. Pero lo que pasa es que si tenemos elecciones anticipadas ahora, probablemente Lula sería presidente otra vez, porque sigue siendo como el político más popular de Brasil, aunque esté involucrado también en las denuncias, en las investigaciones. Entonces es una situación contradictoria, donde hay mucha gente ahora en conflicto en las calles, en muchas manifestaciones, en muchas protestas, y un sentimiento también de polarización ideológica en Brasil, entre derecha e izquierda, lo que no es algo común en Brasil. Nosotros no somos como Venezuela, no somos como Argentina. Acá la tradición política es algo mucho más por el centro, mucho más por un presidente que sea capaz de arreglar una coalición de 5, 10, 8 partidos. Entonces es un momento raro en la política brasileña, pero muy importante para decidir qué tipo de democracia, qué tipo de país vamos a tener en los próximos años. Quiero agradecer a Mauricio Santoro, politólogo, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, por compartir con nosotros estos minutos aquí en la tarde de fin de semana. Es un placer. Nos vemos pronto. Un gusto. Gracias a ustedes, Carlos.